Esto que vamos a ver ahora es cosas que sabemos. Y decía yo, es una rama de la cirugía que a mí siempre me ha parecido muy interesante, porque es la cirugía plástica y reconstructiva, y mucha gente cierra la cirugía plástica en el terreno de el uso de la cirugía para mejorar el aspecto de la gente, para que no esté menos viejecito. Igual me hago me quito las bolsas aquí de los ojos y le bajamos el cachetito. Y no, tampoco estoy yo como para que me hagan muchas cirugías, pero bueno, hay gente que se hace unas cirugías enormes y si es bueno tu cirujano no se dan cuenta. Lo que decía Sofía Loren, ¿cuál es el secreto de la eterna juventud? Un cirujano bueno al que no se le note que te estuvo metiendo mano. Pero esa cirugía tiene otro aspecto, y es el aspecto de la cirugía reconstructiva. La cirugía que reconstruye rostros, que reconstruye aspectos, que reconstruye posibilidades de vivir en sociedad que pierde la gente cuyo aspecto se vuelve demasiado desagradable para todos a su alrededor. Así que eso me pareció a mí siempre muy interesante y creo que la historia es interesante y vamos a ir desde los primeros cirujanos hasta el momento de estallido por motivos terribles de la cirugía reconstructiva que fue la Primera Guerra Mundial. Esto es cosa que sabemos, volvemos en 7 minutos. Somos inevitablemente nuestro rostro. Por ello, las deformidades que puede tener provocan reacciones intensas que ya preocupaban a los egipcios 1600 años antes de la era común, cuando para evitar que las narices rotas quedaran deformes, las taponaban con torundas de lino empapado en grasa. 800 años después nacía la cirugía reconstructiva, cuando el hindustano Susruta ideó un procedimiento para recortar de la frente de los pacientes que habían perdido la nariz un colgajo que giraba y usaba para formar una nariz nueva. Reconstruir narices se volvió urgente en Europa a partir del siglo XVI con la diseminación de la sífilis, que entre otras consecuencias puede provocar la pérdida de la nariz. Las narices podían hacerse de diversos metales, como la del astrónomo Tycho Brahe, que perdió la propia en un duelo o por la sífilis, o con el sistema del cirujano italiano Gaspare Tagliacozzi, que implicaba crear un colgajo de piel del antebrazo del paciente en la forma aproximada de la nariz y coserlo a la piel del rostro, dejándolo conectado en un extremo para que se alimentara e inmovilizando el brazo un par de semanas con la mano sostenida sobre la cabeza hasta que el injerto se fijaba. Entonces se cortaba el colgajo del brazo y le daba forma. En sus propias palabras, restauramos, reconstruimos y reintegramos aquellas partes que la naturaleza ha dado, pero que la fortuna ha arrebatado. No tanto que pueda deleitar al ojo, pero sí puede levantar el ánimo y ayudar a la mente del afligido. Y eso es lo que hace la cirugía reconstructiva hasta hoy, aunque cada día con más capacidad de deleitar a la vista y recuperar la función. Como la cirugía sin anestesia era tremendamente brutal, no fue sino hasta que hubo anestésicos eficaces que se pudieron plantear intervenciones más complejas. La oportunidad, por desgracia, la dio la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico de brutalidad sin precedentes. La guerra de trincheras dejó como secuela miles de soldados desfigurados con heridas de lo más diversas en rostros, cuellos y brazos. Del lado británico, la cirugía reconstructiva de estas bajas de guerra estuvo a cargo de un médico originario de Nueva Zelanda, egresado de la Facultad de Medicina de Cambridge. Harold Gillis, nacido en 1882, se enroló en el cuerpo médico del ejército británico al declararse la guerra. Después de ver las heridas de los soldados en el frente y los primeros injertos de piel, pudo ver en acción de permiso en París al cirujano Hippolyte Morestin, considerado uno de los fundadores de la cirugía cosmética y llamado el padre de las bocas por su trabajo en cirugía maxilofacial. A su regreso, Gillis convenció al ejército de abrir una rama especializada en lesiones faciales y comenzó a luchar por reparar los daños causados por bombas, esquirlas y disparos en la cara. Trató en total a más de 2.000 víctimas, realizando injertos sin precedentes de hueso, músculos, cartílago y piel. Su objetivo, como el de otros cirujanos de la naciente especialidad en distintos países implicados en el conflicto, era restaurar lo más posible el aspecto de los jóvenes combatientes para que pudieran volver a su sociedad, algo que muchos consiguieron, pero no, por desgracia, todos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, solo había 3 cirujanos plásticos en Gran Bretaña. Gillis, con sus alumnos neozelandeses Rainsford Bollem y su primo Archibald McIndoe.
Gillis formó con ellos 3 equipos multidisciplinarios. El de Macindow se dedicó a lesiones por quemaduras, empezando con los pilotos británicos quemados durante la batalla de Inglaterra de 1940, cuando los tanques de combustible de sus aviones estallaban por los proyectiles alemanes. Como pionero de muchas técnicas para reparar los destrozos del fuego, Macindow estableció el llamado Club de los Conejillos de Indias, formado por sus pacientes de quemaduras, que además de ser sujetos experimentales de las innovaciones del cirujano, se daban sostén moral entre ellos, formando el que fue probablemente el primer grupo de apoyo de la historia, pues los procesos de reconstrucción de entonces podían durar incluso varios años con sucesivas cirugías. Aunque la cirugía plástica sigue cargando con el estigma de ser ante todo un procedimiento electivo para satisfacer la vanidad de personas que desean un mejor aspecto, con algunos resultados aterradores y desafortunados, es en la reconstrucción del aspecto y la función de distintas partes del cuerpo donde realmente muestra su capacidad. Desde la corrección del paladar hendido, un defecto congénito que afecta a entre 1 y 2 niños de cada 1000 que nacen en el mundo y que hoy en día suelen ser operados tempranamente, evitando problemas tanto funcionales como sociales por su aspecto, hasta el tratamiento de lesiones, quemaduras y otros problemas, las funciones de esta especialidad tienen un valor incalculable para sus beneficiarios. Por eso mismo los cirujanos plásticos esperan mucho de las opciones que se abren hoy a toda la medicina. El cultivo de tejidos que ha permitido tener piel cultivada para tratar casos de quemaduras graves podría dar un salto con el uso de células madre para cultivar en el laboratorio orejas, labios, narices, rostros enteros que se trasplantarían posteriormente. Los materiales biocompatibles como el titanio, empleado en prótesis diversas, también son sus herramientas en la reconstrucción de cráneos y mandíbulas. En esta rama de la medicina hay que señalar la prevención es también el elemento fundamental. Los vidrios laminados de los autos, por ejemplo, fueron una iniciativa de los colegios de cirujanos plásticos de Estados Unidos y redujeron notablemente las lesiones faciales por cortaduras en accidentes. Las reglamentaciones sobre materiales ignífugos cada vez más estrictas, los cinturones de seguridad, los airbags y los autos sin conductor que podrían estar presentes pronto en las carreteras, son todos prevención no solo de la salud, sino de la integridad del rostro con el que salimos al mundo. En la década de los 40, Harold Gillis utilizó los conocimientos que había adquirido reconstruyendo los penes de soldados heridos para realizar la primera cirugía de reasignación que se conoce. Su paciente, nacida Laura Maud Dillon, se había sometido a una mastectomía y al primer tratamiento hormonal con testosterona. Entre 1946 y 1949, mientras la paciente, que había cambiado su nombre a Lawrence Michael Dillon, estudiaba medicina en el Trinity College, Gillis le practicó 13 intervenciones quirúrgicas para darle un pene, lo que hoy se conoce como faloplastia. Dillon, además, escribió uno de los primeros libros dedicados a la transexualidad. En 1951, Gillis realizó una segunda reasignación de hombre a mujer. Pues ahí lo tienen, el aspecto, dicen, no importa, lo que importa es lo que hay dentro de nosotros. Pues sí, es cierto, pero el hecho real es que el aspecto es lo primero que vemos y el aspecto pues nos afecta enormemente el aspecto de los demás y en muchos aspectos, en muchos sentidos. Una persona, lo sabemos, además lo sabemos por estudios bien organizados, bien desarrollados, que la gente que es físicamente atractiva pues tiene más oportunidades que nosotros, los que sin ser precisamente horrorosos no somos tampoco cromos para revistas de moda. Y entonces pues o que un asesino en serie como Ted Bundy, que era un hombre atractivo, con cara de buena persona, etcétera, pues tiene mucha mayor facilidad de acceder a sus víctimas que un asesino en serie feo, gordo y calvo, porque así es, así funciona el ser humano, porque antes de que tuviéramos la conciencia de que lo que importa es lo que hay en el interior y el buen corazón que tenemos, cuando estábamos todavía en modo primate empezando a desarrollarse, el aspecto de los que estaban a nuestro alrededor era lo determinante para muchas actividades de carácter social, para la elección de pareja, etcétera, etcétera.